¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a su curso de la ciencia de la felicidad, aprender a ser feliz. Hoy vamos a hablar de algunos aspectos básicos del cerebro que consideramos que es fundamental para poder entender todos los mecanismos y todos los procesos que se dan y que se expresan en pensamientos, emociones, conductas. Es importante comenzar diciendo que los seres humanos somos un sistema. Un sistema son un conjunto de elementos que interactúan. Cada uno influye sobre el otro. Entonces, ese modelo sistémico de la naturaleza humana es básico porque nos permite entender que el ser humano es una unidad biológica, psicológica, social y espiritual. Es decir, que lo que me pasa en el cuerpo influye en la mente, influye en mis emociones, influye en mi parte social y en mi parte espiritual. Y también, por supuesto, si yo tengo alguna dificultad social, estoy desempleado o algo, eso influye en mi cuerpo físico, influye también en mis emociones y influye también en mi vida, en cómo me siento. Ese concepto es un concepto elemental que lo tenemos todos, pero es importante no olvidarnos de él, porque nos permite entender esta concepción básica de los seres humanos. El ser humano hay que verlo de una manera holística, integral, para poder entenderlo. Los seres humanos estamos formados por el cuerpo y cualquier sistema está formado por átomos, por células, por tejidos, por sistemas orgánicos. La persona, pero encima de mí hay el grupo social, mi familia, hay mi comunidad, mi sociedad, la humanidad, el planeta, incluso el universo. Todo esto está interrelacionado. No sabemos exactamente la manera como esta interrelación se da, pero definitivamente eso se da. En resumen, pues, la conducta humana depende de varios elementos. Depende de la genética, de los factores hereditarios que nos transmiten nuestros familiares, con el cual nacemos, y por supuesto también del ambiente, de nuestra crianza, de nuestra familia, de la interacción de estos múltiples factores, como también influye la cultura, la clase social, la educación, las experiencias personales y los conocimientos adquiridos. Todo esto explica la conducta de un ser humano, pero de una manera integral. Es decir, no es que los genes están por un lado y la influencia familiar está por otro, sino que interactúan de una manera dinámica. Richard Bandler, que es el creador de la programación neurolingüística, la PNL, decía, para definir la PNL, la PNL no es más que aprender a utilizar el cerebro de manera eficiente. Y es un concepto importante. Todos tenemos cerebro, pero ¿realmente lo sabemos utilizar? Realmente la educación tradicional se ha encargado de enseñarlo. Y por eso que en este módulo quisimos plantear los aspectos fundamentales para que cualquier persona aprenda de una manera eficiente a manejar su cerebro. A través de la evolución, si vemos diferentes especies, vemos los peces, por ejemplo, tienen un cerebro muy pequeño. Después están los pájaros, que tienen un cerebro un poco más grande. Después segundo están los reptiles, y después los pájaros, después los mamíferos, que ya tienen un cerebro mucho más grande, y después está el ser humano. El cerebro es un órgano muy complejo. Quizás se dice que el elemento más complejo del universo es el cerebro. Se conoce mucho del cerebro, pero todavía falta muchísimas cosas que aprender y que investigar. En general, el cerebro de una manera sencilla son como 3 en 1, es lo que se conoce popularmente como cerebro triuno. Es decir, tenemos el tallo cerebral, que es el cerebro que heredamos de los reptiles, tenemos el cerebro límbico, que es el cerebro de las emociones, que compartimos con los mamíferos, y tenemos la corteza cerebral, el neocórtex, la corteza nueva, que es lo que nos hace humanos, la que nos diferencia de la mayoría de los animales. Claro, el cerebro no actúa de una manera aislada, sino, insisto mucho, de una manera integral. El sistema límbico es el cerebro emocional,
del cual se sabe mucho en las últimas décadas, que tiene una serie de elementos que no es necesario que ustedes lo recuerden, pero que entiendan que en esa parte está el origen y el manejo de las emociones. Además, en la corteza hay lo que se conoce como los hemisferios cerebrales, que también es muy frecuente que ustedes escuchen decir que hay un hemisferio izquierdo, que es el hemisferio lógico, racional, y hay un hemisferio derecho, que es el hemisferio de la creatividad, de la imaginación, de los sueños, etc. También valga el concepto de que cada uno no actúa por su cuenta, porque hay una estructura anatómica que se llama el cuerpo calloso, que une los dos hemisferios, o sea, los hemisferios actúan sinérgicamente. Entonces, con esta concepción básica anatómica del cerebro, debemos tener presente cómo es el cerebro por dentro. Ya sabemos cómo es el cerebro por fuera. Por dentro, si pudiésemos hacer un estudio microscópico del cerebro, nos conseguiríamos las neuronas. La neurona es la célula básica del cerebro. Y las neuronas funcionan como unas redes. Es lo que se llama las redes neuronales. Tenemos más de 100.000 millones de neuronas y cada neurona tiene 50 comunicaciones, es decir, que es incontable el número de conexiones cerebrales. En nuestra vida, estas redes son las que permiten lo que llamamos nosotros los programas mentales. Cada programa, cada recuerdo, cada situación tiene como un circuito, como una red, y por eso es que cada creencia también, y por eso que eso queda como instalado en el cerebro. El cerebro funciona desde el punto de vista interno de una manera bioquímica, electroquímica, es decir, las neuronas se comunican a través de una sustancia química conocida como neurotransmisores cerebrales, que son muchos, son más de 50 que no es importante que ustedes lo conozcan, pero sepan y seguramente han escuchado hablar de la serotonina, de la dopamina, de la noradrenalina, y que estas sustancias se combinan de una manera compleja para explicar muchas conductas. Por ejemplo, cuando una persona está alerta, es una combinación de noradrenalina, de serotonina, de dopamina. Cuando una persona está eufórica también, etcétera, etcétera. De tal manera que el comportamiento, la conducta que nosotros expresamos está determinada en última instancia por la química del cerebro. Si cambiamos la química del cerebro, cambiamos el comportamiento. Es por eso que ustedes ven que cuando una persona toma algún medicamento, un psicofármaco, que no es más que una sustancia química, él actúa en el cerebro y produce modificaciones de neurotransmisores, los cuales se expresan en conducta. Si una persona está depresiva y le damos antidepresivo, él cambia la serotonina y cambia otros neurotransmisores y la persona se siente mejor. O si está ansioso, o si tiene algún otro tipo de trastorno. La buena noticia es que no solamente estas sustancias químicas se pueden modificar con fármacos, sino también con las emociones, con los pensamientos, con la imaginación. Yo puedo imaginarme algo agradable o desagradable y estoy también produciendo modificaciones neuroquímicas en el cerebro. Claro, no es una cosa automática, pero ustedes ven, por ejemplo, que cuando una persona hace ejercicio, hay una cosa que se llama la euforia del corredor. La persona empieza a liberar un neurotransmisor que se llama endorfina, que es una morfina endógena que te da mucho placer, te sientes muy contento, te sientes muy alegre. Incluso cuando pensamos en cosas negativas, también liberamos esa sustancia. De tal forma que cambiar el comportamiento, cambiar nuestra forma de ver la vida, tiene que ver mucho con esto, con este concepto anatómico y fisiológico del funcionamiento normal del cerebro y también el psicopatológico. Es decir, las enfermedades también se explican a través de estos mecanismos. Hay tres conceptos que yo quisiera destacar que son más recientes. Uno se llama la neuroplasticidad cerebral, que consiste en que nosotros nos habían dicho hace muchos años que las neuronas no se reproducían, que el cerebro era el único órgano que desde que nacíamos se quedaba igual. Eso no es verdad. No hay duda de que las neuronas se reproducen, de que cada vez estamos haciendo conexiones neuronales. Hoy ustedes, su cerebro no va a ser el mismo antes de ver este video que después de verlo. ¿Por qué? Porque hay nuevas conexiones neuronales producto del conocimiento que ustedes están adquiriendo. Y siempre se puede aprender. Ese concepto de que no podemos aprender está absolutamente superado. Otro concepto también básico es lo que se denomina las neuronas espejo,
que explica mucho el elemento de la empatía. La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar del otro. No es simpatía, que es alegrarnos por el otro, sino empatía es ponerme en el lugar del otro. Cuando uno ve a una persona con un sufrimiento o con una alegría, el cerebro, a través de las neuronas espejo, se activan las mismas zonas que las zonas que está sintiendo la persona. Por eso se llama neuronas espejo. Y eso explica por qué el ser humano es gregario, porque el ser humano se vincula socialmente. Ustedes van a ver en el transcurso de todo el curso que las relaciones interpersonales son un elemento básico de la felicidad y tienen mucho que ver con las neuronas espejo, es decir, que podemos sensibilizarnos ante el sufrimiento, ante la alegría de los demás, y eso hace que podamos convivir, que podamos intercambiar, que podamos sentirnos bien con los demás. Y hay otro concepto que no es solamente del cerebro, sino que tiene que ver con la genética, que es lo que se llama la epigenética. Epi significa por encima. Quiere decir que nacemos con una cantidad de genes, tenemos más de 20.000 genes, pero se ha visto que algunos genes se activan o se desactivan, se prenden o se apagan de acuerdo a muchas circunstancias ambientales. Vale decir que una persona puede tener una carga genética y a lo mejor esa carga no se manifiesta, y resulta que si tiene un problema o una dificultad, un sufrimiento muy intenso, eso hace que se active esos genes que estaban ahí como adormecidos. Eso explica muchas veces por qué cuando uno ve que una persona tiene algún problema, se enferma más, le puede dar cualquier tipo de patología. Es decir, que podemos sacar la conclusión de que la relación de los genes y el ambiente no es como se pensaba antes, que cada uno tenía una influencia por su lado, sino que interactúan. El ambiente no es que me cambie los genes, sino que puede activarme genes o inactivarme. De ahí la importancia del cultivo de las emociones positivas y todo este elemento que tiene que ver con el bienestar que vamos a tratar en este curso. El cerebro tiene un conjunto de funciones que se llaman funciones psíquicas, que son la percepción, el pensamiento, la afectividad, el lenguaje, la memoria, la inteligencia, el juicio. Todas estas funciones actúan de una manera también interrelacionada, no cada uno por su lado. Y eso explica cómo nosotros nos actuamos y cómo nosotros nos comportamos. Quiero terminar este video de los aspectos básicos del cerebro hablándoles tomando en cuenta lo que mencionábamos al comienzo del modelo sistémico. Es que nosotros, Robert Dill, que es un investigador de la PNL, describió hace algunos años lo que él llama los niveles lógicos y neurológicos. Es decir, que los seres humanos tenemos una serie de niveles donde actuamos. Por ejemplo, tenemos un primer nivel que es el entorno, el sitio donde actuamos, reaccionamos ante el entorno. Tenemos un segundo nivel que son las conductas, que son las acciones que tomamos en cuenta en función de ese entorno. Pero encima de las conductas, y por supuesto encima del ambiente, del entorno, están las habilidades, las capacidades, las emociones. Y encima de las emociones están las creencias, los valores. Y las creencias y los valores forman mi identidad, quién soy yo. Y encima de mi identidad está un nivel que se llama nivel espiritual, que es que hay encima de mí, en qué cosas creo, cómo veo la vida, cómo veo el universo. De tal manera que esta concepción de los niveles nos explica que cuando vemos una conducta, tenemos que entender que esa conducta es expresión de unas cosas que están detrás, que no vemos, tienen que ver con las actitudes, digamos las capacidades que tenemos que ver con las creencias y tiene que ver con mi identidad. Por ejemplo, si yo tengo una conducta de no quererme montar en un avión, detrás de esa conducta está que yo tengo una creencia de que un avión es peligroso. Es decir, esta concepción es muy importante que la tengan presente porque la vamos a estar evaluando y analizando en la medida que avancemos en los conocimientos. Es decir, la conducta no es más que la expresión de lo que tenemos adentro. Por eso es que se dice que si quieres cambiar conducta, tienes que cambiar creencias, tienes que cambiar valores, porque la conducta en sí misma es una expresión de lo que está afuera. Entonces estos niveles funcionan de una manera progresiva y tienen relación con distintas partes del sistema nervioso central. Estos niveles generalmente están, lo que llamamos nosotros, alineados, o sea, están bien
coherentes y bien centrados, y permite que los seres humanos se desempeñen de una mejor manera. Un cambio en un nivel superior genera cambio en el nivel inferior. Por ejemplo, si yo cambio las creencias, voy a cambiar mis emociones y voy a cambiar mi conducta. Pero al revés no es lo mismo. Si yo cambio la conducta, no quiere decir que cambio mis emociones. Por eso es que cuando ustedes crían a sus hijos y se limitan simplemente a cambiarle la conducta, y si no le cambian las creencias, simplemente es un cambio aparente, y por eso es que muchas veces el niño o el adulto continúa haciendo las mismas cosas. Esta concepción sistémica, esta concepción del funcionamiento básico del cerebro va a ser un elemento clave para entender de una manera sencilla y práctica todos los conocimientos que vamos a desarrollar a lo largo del curso. Muchísimas gracias y los esperamos en nuestro próximo video.